Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shangat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ya re wakwai ka spurana inhana guay tu ya re stonik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes guay sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu ta ya tawaka spurana inhana guay. Estudiaray Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. La temporada de lluvias genera efectos y consecuencias tales como incremento de enfermedades transmitidas por vectores, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas. Te invitamos a implementar las medidas preventivas para evitar el aumento de estas enfermedades. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Junta patakaria kahuya wata sari kasa santit kat es wanaris tuma treija es wanaris tuma shunoi ota wet wata sari wuchi hote katsana histon to wenkat tramkat katramek kat sese otska huma histon TPSI ka Anas Guayú hai mahirapa wanepia santa patakaria kahuya suri hoton to wanaris anta kat sonna hoto howro to hoya. El tema de la semana. Hehoru te potu hangat karau so semana katu. La doctora Beda Margarita Suárez fue reelegida como gerente de la EPS indígena Anas Guayú para el periodo 2024-2026 por parte de las autoridades tradicionales y ancestrales representadas en los miembros del Consejo Directivo. La doctora Suárez es indígena guayú de la casta Uriana, es reconocida por su profundo compromiso con la salud integral e intercultural de las comunidades indígenas y su destacada trayectoria en el ámbito de la salud pública. Watamar muy pushwa anaya sehoru saukai kata na hapa intenta putch kata yoto koston TPSI ka Anas Guayú otam situ awara ka putch saukai kata yoto en nuestro senaria de doctora Beda Margarita Suárez sau senel con chukwai makashki po intenta TPSI ka Anas Guayú so huya 2024 naim 2026 haratuma na toma na autoridad kana kaitara kana parashia para sahapro inte wana yatawa moreu de doctora Beda Margarita Guayú Uriana era hosh ma ka doctor hia ka shi nahni te squat paka shi ten squat pasnai anainte shi atanka rostun squat pat Guayú korirustun wane werku snes pushware te anaka te carapolero. La gerente de la EPS Anas Guayú es médico de profesión, cuenta con especializaciones en gerencia de servicios de salud, auditoría y desarrollo social y se ha consolidado como una líder en el sector, promoviendo modelos de atención que respetan la identidad cultural del pueblo guayú. Su labor ha sido ampliamente reconocida, tanto a nivel nacional como internacional, en espacios académicos y de gobernanza en salud, donde ha compartido sus experiencias y conocimientos sobre salud intercultural. O corpo do Dr. Beda muy maya, por esquina tem chitre PSI ka Anas Guayú, que hamisha errahar Guayú somayos, chique especializadas pura ataha hapru hatu sport pata atawa ka mure uska o tamsi ana hadsauna yataina errahari kana paranka muy maya anu hosha sa hapru sport pata atawa ka te wakut pakawai kan Guayú kana irusuru woman wane wer waku sena mure un te ataha sa hapru ka suru he woman pura tahana te au maka ka sene kunun senai hete shi atanka o te hiau te hau suhutu Guayú stuma ko hutu in autoridad kanairu na laura shi kan suru no me wane wer naku na ya watan hotu anu na haya chiki sumente na teha karaos purero na ya otin sa te shi atanka tene mure unsha sopna wakut pa wane wer waku.
Quiero agradecerle a Dios por permitirme estar aquí, a los miembros del Consejo Directivo por la decisión tomada el día de hoy y considerarme como la gerente de la EPS indígena Nasguayú nuevamente. Vamos a seguir trabajando de la mano de las autoridades tradicionales en los siguientes ejes temáticos: fortalecimiento del gobierno corporativo, gestión centrada en el afiliado, en las comunidades, en el robustecimiento de nuestros procesos asistenciales, administrativos, de tecnologías, sistemas de información, etc. Queremos seguir trabajando con el acompañamiento de Dios, por supuesto, de las comunidades y de todas las personas e instituciones que lo han hecho posible. Muchísimas gracias. Anu kahanik doctor ka hoshi paheta puts ka sausane kuni soka kat anu hota ya apostana ro no me marei ka imusia ka so wata ka mata sau ho tare tin na chukwa tane kuni ta chukwa na tumna consejo directivo ka na irus ka hamai na checker na ire ka kasmenta etawa ka sna mureun sna mureu matuma te kapure imanshia ho makaria teshkiwa ka na etawa suru te PCI ka nas foi utane kuni ta chukwa aren hata shinto marei tarat sta isma tarat na man autoridad ka na ro na pushware sauta etawa mureus aitana ka wahapro ya karia so si papata etawa ka pushwa surtu etawa ka suru PCI anas wayu anaya otse sau horu wakat san hanshis chukwa ka apostana ro namna pushware yana ayatashi ya kana tama rotoko na kuat patana etain ka suru pushwa te si papa kari ro wane wai resku amai otamsite wei pahe hat ka ana kara kuat pa anaka purana intensive etawa kana tum wane wai renako. Para cuidar el futuro de tu bebé, debes velar por su crecimiento y desarrollo. La primera visita de control del bebé sano debe ser cuando tiene entre 3 y 5 días de nacido. Será la primera vez que se valorará al bebé fuera del contexto hospitalario. Ya habrá estado unos días en casa y la familia tendrá la oportunidad de contar su experiencia y despejar dudas que ésta haya generado. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Meyurun puranan chinchuchon ke murie un chinis kana karakuat te parahat kas aina te no mois na te apana hinai harai ke parahat kan pureru hunirapa hireherapa purtahan te au kasan wayu nine chin te ke nan na chim ke hemei shirenia chaipiaru chamichpa chaunain ke no herpitaru panani hutuma hari hinte ke hirut ka panma tehana wahau kase ke no hiya wote au hirere nai wane werna ko hiya kan hemeyo no kan. El Consejo Directivo, representado por su presidenta, expresan su apoyo por la reelección de la gerente de Veda Margarita Suárez. Anuka osanaki te skiskat te Consejo Directivo quería ya wama sopna senesene con chukwa te doctor Veda Margarita ma ka skipu te PCI kat anaswayo. Tasakenya Sokaikate, Tanoria Adeini, Boscan González, Guayusapuana, presidenta estudiar del Consejo Directivo Sur estudiar EPSI Anasguayú. En este día me siento muy complacida en nombre de las autoridades tradicionales que represento como presidenta del Consejo Directivo. Hoy, el mensaje muy claro y contundente que envían las autoridades tradicionales a la doctora Veda Margarita Suárez es ser reelegida nuevamente como gerente de la empresa EPSI Anasguayú por su gran trabajo, por el amor que le tiene a esta empresa, por la fortaleza que ha tenido como mujer guayú a enfrentar los diferentes retos que ha atravesado la empresa. Hoy en día nos sentimos muy complacidos en reelegirla nuevamente. Nosotros como miembros del Consejo Directivo, la doctora Veda Margarita Suárez, gerente de esta empresa durante el año 2024 al año 25 y a muchos años más. Nos sentimos muy complacidos en el día de hoy. Anore hanai kita presidentes que teshkis que holo do Consejo Directivo ka ya o soka kat musanaki tarats maidaya musahak sahot wane ko penschukwa tra doctor Veda Margarita makeshki pointei Consejo Directivo ka sulu nanaria na autoridad kana iro na pushware na waita kana ma sulu TPS anas hamai garostoy mente potchkats ka hamai
anu horu wani kuit pensias nanai henat autoridad que na tu doctor que skahamoi wani hier yara yats atas pure ruskuat pas pure sunok te wani casa no que guayao ta guayaca na sa tu hainka mureun seranai pura wani kuintishki punte de empresa mure uskat tanu anok ten wakuat paro ir wakuat pas pura nai hanai waistun wani wai resku solucionar tu consejo directivo que tarats maintayas matra doctor que veda Margarita sau wani kuintischuku ma que skinten de empresa que so huya que 2024 senaim en 2026 so what tasari huya yare man que wani kulischuku skahamoi ten ten los tuños tanai se mure un maya se capurensia suntuin guane hier atas pureros cuat pawaneki. La EPSI ANAS Guayú garantiza la atención a sus usuarios con diagnóstico de artritis reumatoidea por medio de un paquete integral en la IPS FUSA, en el cual mes a mes tendrá controles con el equipo multidisciplinario que incluye reumatólogo, médico general, ortopedista, médico internista y también valoración por trabajo social, terapia ocupacional, psicología, enfermería, entre otros. Además, realizar laboratorios concernientes a la patología y se le suministra el medicamento ordenado por el especialista mes a mes. Un mensaje de la EPSI ANAS Guayú. EPSI ka ANAS Guayú se tai namu wane vernaku nai rusumahan kan kanan kan to wane ai katsulu planei pues shokoro kana to nahap te senoria paquetes se menterhere ka fusa por kashika pushware ai nuestro control que namu ANAS no shiwane vernaku antomo médico reumatólogo médico general, ortopedista, médico internista, monaka. Musia, kanamon chiston tu trabajadora social que pura terapia, ona naten tena ayulo naten kuaipa, suri mayen hanhia. Otam sita enfermera que pura hapo wane pi tu wane ruku, ai na karu laboratorio naten shah tu ante au kasan wai wane de wane ruku otam sita, hunu ka ap na thamoi yara aya kashi wai spurka kats bushwa. Los que usted debe saber. Usted debe saber que en el marco de una serie de encuentros entre las autoridades tradicionales y ancestrales, firmantes de los mandatos emitidos por las instituciones propias de salud del pueblo guayú y la Superintendencia Nacional de Salud, se han dado pasos importantes para construir un modelo de inspección, vigilancia y control que contemple un enfoque diferencial étnico que responda a las necesidades específicas del pueblo guayú. Este esfuerzo se ha desarrollado a través de un diálogo intercultural y colaborativo, en el cual ambas partes han compartido sus conocimientos y enfoques para garantizar que el sistema de salud colombiano sea inclusivo y respetuoso de la cosmovisión indígena. Luis Fernando Hernández, representante de las autoridades firmantes, destacó que estos espacios de diálogo comenzaron los días 9 y 10 de septiembre, donde el pueblo guayú presentó a la superintendencia su cosmovisión y estructura cultural, permitiendo a la entidad de control comprender mejor las particularidades y los valores que guían a la comunidad. En el último encuentro realizado el 29 y 30 de octubre, fue el turno de la superintendencia de exponer al pueblo guayú la estructura organizacional y operativa de su sistema de inspección, vigilancia y control. Este intercambio fue crucial para que el pueblo guayú pueda conocer cómo se desarrolla la inspección desde la superintendencia y para que puedan participar activamente en la próxima construcción conjunta de este instrumento que velará por sus intereses en salud. Por su parte, la doctora Joana Paola Serpa Calderón, del equipo del despacho de la Delegatura de Aseguramiento en Salud, destacó que este acercamiento busca avanzar hacia un sistema de supervisión que responda a la singularidad cultural y territorial del pueblo guayú. Según explicó, se han venido desarrollando mesas de trabajo intensivas para poder definir un instrumento que refleje los principios del enfoque étnico indígena, y en esta última jornada se ofreció un panorama detallado de cómo funciona la superintendencia, su misión y jerarquía. Todo esto en aras de un entendimiento pleno de cara a los próximos pasos de la construcción del modelo diferencial.
Gente en tauhia que nairo hosuna o no ut que huamure una toma na autoridad tradicional que nairo tanairo acta que na hapsa tu mandato carlo ta gente que tuna ali una laura yo por este ha intensado sopna ta etawaka toma tu kuat pamahat karwayu Otamsito Superintendencia Nacional de Salud Monacat RHIHASHATAN Ukuay Pascuma Hiranan Wane Cararocta Sonoria Inspección Vigilancia y Control IBC Muscas Capurat Purana Sauta Etawaka Purpansa Intensquep Intensquep Pacaruayu Sulutu Cararocta Hercari Hiren Pansa Intensquep por los tom intengia Hostum Hotu Enfoque Diferencial Macari Nata Intensquep Sonaria Terhare Katsma Intensquep Wayu Wasquep Wayakana Sulutra Cararocta. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya Otsihoro Sahapa y Pentupuchka, Tuntawara Kajetkapuch, Otamsi Horo, Sau Taratine Penwaya, Wape Honanaro, Sumento Doctor Caveda Margarita, Sau Hunek con Chukwai. So huya katma que equipo intengia de PSI que Anas Guayú puro Guayú pushware por te ha intensado sanai ayaten a cheche nos que rotun yatan anai guay anai outside yoto costumbre PSI que Anas Guayú o tamsita ahora que puch ya suluhe te mai coge soto hai one puch hiya que no te voy a querer achaha hirashu wakuai papurana.